Se me cortó el video anterior, chicos, pero les estaba comentando de los derechos de la segunda generación. Me quedé en el derecho a la educación. Les decía que en México este derecho está garantizado por el artículo 3 que se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que pues el Estado va a proveer de educación gratuita a todos los miembros del país, ¿verdad? Y nos ofrece desde educación preescolar hasta educación superior. Otro de los derechos que forman parte de los derechos de segunda generación son precisamente el derecho al acceso a la cultura. Es otro de los derechos que tenemos como miembros de la raza humana. Tenemos derecho a acceder a todos los instrumentos, situaciones que nos permitan acrecentar nuestra cultura como miembros de la raza humana, ¿no? También es otro tipo de derechos. Generalmente este derecho antes estaba dado exclusivamente para las clases sociales altas. Eran los únicos que tenían derecho a disfrutar, por ejemplo, de la pintura, del teatro, de cualquier cosa de arte, de cualquier no sé, de cualquier objeto que se considera parte de la cultura. Hoy en día no todos tenemos derecho a disfrutar de la cultura, por eso es que hay museos cuya entrada es libre, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya que vimos los derechos de la segunda generación, nos vamos a ir a los derechos de la tercera generación. Ya vimos los primeros que surgieron en la caída del absolutismo, ya vimos los de segunda generación que fueron los que surgieron por ahí del inicio del siglo XX basados en el constitucionalismo social, y ahorita vamos a ver los derechos de tercera generación. Bueno, chicos, los derechos de la tercera generación surgen al concluir la Segunda Guerra Mundial, surgen con motivo de esta Segunda Guerra Mundial por ahí de los años 60, ¿verdad? Este tipo de derechos son llamados también derechos de solidaridad, porque al surgir de todos estos conflictos armados que había existido entre las naciones, buscan la unión, el desarrollo común, buscan la solidaridad, la cooperación entre todas las naciones del mundo, con la finalidad de tener un crecimiento, un desarrollo sostenido de todos, que haya una cooperación entre países para que todos como parte del planeta Tierra podamos tener un bienestar integral, y por ende pues se les conoce como derechos de tercera generación, ¿verdad? Hay un respeto, hay colaboración entre todos los países miembros de la comunidad internacional. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no se vuelvan a repetir conflictos armados como los de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, que entre otras cosas provocaron pérdidas económicas invaluables, pérdidas culturales invaluables, pero además, lo más importante, pérdidas humanas, un sinnúmero de pérdidas humanas. Entonces, pues la comunidad internacional ya no quería que estas situaciones se volvieran a repetir. En función de ello, pues se creó, ¿verdad? Este tipo se agregaron a la esfera jurídica este tipo de derechos conocidos como de tercera generación. El primero es el derecho a la paz. Obviamente, todos los seres humanos tenemos derecho a crecer en ambientes que nos aseguren paz, en entornos que nos aseguren paz, que no nos enfrenten a la violencia, a conflictos armados como los que sucedieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Todos los seres humanos merecemos paz. Otro de los derechos también reconocidos como de tercera generación son el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos. ¿Qué quiere decir? Sobre todo esto va más a los pueblos indígenas, que los propios pueblos indígenas pueden establecer su cultura, sus formas de gobierno, sus maneras de estructurarse, con la finalidad de no dañar sus tradiciones primogenias, sus formas de ser primogenias, de no violentar de alguna manera la libertad que tienen para autocomponerse como pueblos indígenas. El derecho al desarrollo, que tiene que ver con que cualquier comunidad en la que estemos, en cualquier país en el que nos encontremos, tenemos derecho a desarrollarnos individualmente, pero también a desarrollarnos como parte de la comunidad internacional, es decir, que todos los países tengan un crecimiento sostenido que los ayude a alcanzar sus metas y por ende obtener bienestar integral, ¿verdad?
Otro de los derechos es derecho a la identidad nacional y cultural, a ese sentido de pertenencia que tenemos como miembros de una nación. Por ejemplo, ustedes, yo estoy segura que si alguna vez ven la bandera de México, escuchan el himno nacional, pues sienten bonito, sienten esta especie de sentimiento de pertenencia que tenemos al lugar, a la sociedad que nos congrega, al estado del que formamos parte. Pues eso también es un derecho humano. Tenemos derecho a sentirnos identificados con la nación de la que formamos parte y además a reconocer y disfrutar la cultura de la misma. También tenemos derecho, otro derecho de la tercera generación que como humanos tenemos, es derecho a respeto y a la conservación de la diversidad cultural, es decir, que la cultura y la diversidad cultural de cada país se respete y se conserve. El Estado debe establecer los lineamientos para que esto pueda convertirse en una realidad, ¿verdad? También tenemos derecho a la cooperación internacional y regional, lo que les decía. Estos derechos son llamados derechos de tercera generación y surgen después de la Segunda Guerra Mundial porque lo que buscan es el crecimiento sostenido de toda la comunidad internacional y por ende, pues la cooperación entre las regiones y la comunidad internacional como a través de la importación, de la exportación, de tratados internacionales, de acuerdos, de ayudas. Por ejemplo, Estados Unidos, que es una potencia mundial, ayuda a ciertos países, o como por ejemplo el fideicomiso que se creó en México a favor de Honduras o Salvador, no recuerdo muy bien, para que se pudiera invertir en empleo de esas naciones y no tuvieran que emigrar. Eso, por ejemplo, es parte de la comunidad internacional o del derecho al desarrollo internacional y regional que tenemos, aunque pues no nos guste tanto la idea, ¿verdad? También tenemos derecho a un medio ambiente sano, es decir, a crecer en entornos naturales adecuados, óptimos, que nos permitan desarrollarnos como seres humanos de manera integral, ¿verdad? Este tipo de derecho también se da por la contaminación que provocan las guerras, por la propia contaminación y daño que provocamos a nuestros recursos naturales los seres humanos, ¿verdad? También tenemos el derecho a un medio ambiente, eso ya, derecho al equilibrio ecológico, es decir, todo esto del calentamiento global, del efecto invernadero, aunque no querramos y no lo creamos, daña nuestros derechos humanos, porque tenemos derecho a un equilibrio ecológico que la propia comunidad internacional debe velar por el mismo. Sin embargo, aquí hay un problema enorme, que quienes violentamos nuestro propio entorno natural somos los seres humanos. Entonces, pues si nosotros no empezamos a preocuparnos por nuestro entorno, pues este derecho humano nunca lo vamos a lograr porque nosotros mismos lo destruimos. Y también tenemos el derecho al patrimonio común de la humanidad. No sé si han escuchado alguna vez estas palabras de es patrimonio de la humanidad. No sé si lo han escuchado alguna vez. Este término es utilizado para designar, chicos, algunas partes del territorio mundial que le corresponden y que deben ser protegidas por toda la humanidad por su importancia histórica, natural, económica, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es que todos tenemos ese derecho al patrimonio común de la humanidad porque le pertenece a toda la humanidad, ¿no? Su protección, su resguardo también es obligación de toda la humanidad. Por ejemplo, en México tenemos un patrimonio de la humanidad que es el Parque Nacional de las Mariposas Monarcas. Es por la UNESCO es la organización que se encuentra facultada para expedir títulos de patrimonio de la humanidad. Este patrimonio le pertenece a toda la humanidad en virtud de los derechos humanos que tenemos, y así hay varios, como por ejemplo las cataratas del Iguazú en Brasil, la ciudad de Quito en Ecuador, que son consideradas como patrimonios de la humanidad. Bueno, nos vamos con los derechos de la cuarta generación. Es el último que ya vamos a ver. Con esto vamos a terminar la clasificación de los derechos por su evolución. Ya vimos la primera generación, ya vimos la segunda generación, ya vimos la tercera generación y vamos a empezar a ver la
cuarta generación. Los derechos de la cuarta generación son aquellos derechos humanos de reciente creación en virtud de toda esta revolución de las tecnologías, de la información y la comunicación, de la importancia que han tenido ya dentro del planeta, del auge que han tomado y de ahora de lo imprescindibles que son, de lo necesarias que son para mantener un buen desarrollo de la sociedad, de la comunidad, pues se han creado estos derechos de cuarta generación. Estos derechos aún no tienen la plena aceptación de toda la comunidad internacional, sin embargo, pues así han sido tanta su importancia que muchos estados, muchos países ya los han hecho parte de su sistema jurídico y pues surgen a partir de toda esa revolución que ha tenido las telecomunicaciones. Vamos a empezar. Primero, es considerado derecho humano el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, es decir, el derecho de tener internet, de tener cobertura móvil, todo eso de las tecnologías de la información y comunicación ya es un derecho humano que tengamos el acceso a los mismos. También es un derecho estar conectado libre y universalmente a las redes telemáticas. Repito, libre y universalmente a las redes telemáticas. Las redes telemáticas tienen que ver con todo lo que tiene que ver con multimedia, ya sea redes de conexión inalámbrica al internet, redes de televisiones o radio digital. Es decir, que todos tenemos derecho a estar conectados a internet. Por ejemplo, si vivimos en México, que todo México debe tener conexión a internet para poder conectarnos libremente. Sin embargo, pues esto en nuestro país no ha sido posible. Hay países que ya es una realidad esto, pero en México todavía no, ¿verdad? Y el tercero es el derecho a que se fomenten el flujo e intercambio de información, es decir, el derecho humano que tenemos a la promoción de todos estos procesos de flujo e intercambio de información. Un ejemplo de todo esto es lo que vivimos hoy en día, ¿no? Hoy en día, derivado de la pandemia del COVID, pues se nos ha obligado, se nos ha hecho obligatorio pues familiarizarnos y ejecutar y utilizar todas las tecnologías de la información y comunicación a nuestro alcance, algunos para seguir conectados a su vida laboral, algunos para seguir conectados a su vida educativa, algunos para reunirse con su familia a través de estas redes, algunos otros para seguir con terapias, seguir con ejercicios físicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día, pues se nos ha hecho una realidad obligatoria. Sin embargo, todavía existe ese sector de la población que se le dificulta mucho la utilización y este flujo de información a través de las redes sociales, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, cosa que hace a veces imposible el hecho que se puedan seguir educando, que puedan seguir trabajando. Por ejemplo, en el país se ha hecho muy visible esta brecha de desigualdad en cuanto a quienes tienen tecnologías de la información y comunicación a la mano y quienes no. Hay personas que ni siquiera cuentan con un smartphone, hay personas que ni siquiera cuentan con una computadora, hay personas que ni siquiera cuentan con internet en su hogar, hay personas que no cuentan con todas estas situaciones que son necesarias hoy en la vida, ¿verdad? Entonces, pues eso imposibilita su participación dentro de la vida social de la sociedad que los congrega, y pues eso indirectamente es una violación a los derechos humanos. Por ello la importancia, ¿verdad?, de hacer parte de nuestra vida estos derechos de cuarta generación, como son el derecho a que se fomente el flujo y el intercambio de información. ¿A través de qué? De la promoción del uso de estos recursos, de las tecnologías de la información y comunicación, capacitación para poder utilizarlos, capacitación para conocer las diversas plataformas con las que contamos, capacitación en redes, capacitación en programación, que muchas veces son cosas desconocidas para nosotros. Imagínense, a mí como docente todavía se me dificulta poner un cañón. Entonces, pues son cosas que ya son necesarias hoy en día y que pues por ende es importante que las legislaciones locales, las legislaciones de cada estado, pues reconozcan y agregan estos derechos a la esfera jurídica de todos sus gobernados, ¿verdad?
Bueno, y el otro es el derecho a la libertad informática, es el último derecho de cuarta generación, que hace referencia al derecho a la libertad que tenemos como individuos de utilizar, obviamente, correctamente, todo lo que tiene que ver con la información dentro de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? Este tipo de derecho, el derecho a la libertad informática, también se refiere a la libertad que tenemos de apersonarnos dentro de este mundo de tecnológico, ¿verdad? Al derecho que tenemos de utilizar todo lo que tiene que ver con los recursos de información, los recursos tecnológicos, obviamente conscientemente, ¿no? Todo esto también, todo esto de los derechos de la cuarta generación, del movimiento que ha tenido relevancia en las comunicaciones internacionales con la aparición de todos estos aparatos modernos, de estas redes que nos permiten disminuir tiempos, que nos permiten disminuir distancias y que nos permiten hablar o intercambiar ideas con personas que están incluso al otro lado del mundo, pues ha tenido también sus pros y sus contras, ¿no? Entre sus contras está pues la comisión de delitos informáticos, ¿verdad? Que también es una realidad. Sin embargo, por eso es que esta libertad informática como derecho humano la tenemos que ejecutar, la tenemos que llevar a cabo de manera adecuada. Sí soy libre para manejarme en las redes informáticas, pero también debo de manejar esa libertad con los principios de mi libertad. Termina cuando empieza la libertad de otro, para no transgreder, ¿verdad?, a las demás personas que también tienen esta libertad informática. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Ha sido un gusto enorme poder compartirles estos temas. Recuerden que hoy vimos la clasificación de los derechos humanos atendiendo a su generación. Ya hemos visto la primera generación, la segunda generación y la tercera generación, la cuarta generación, que no se nos olvide. En este video estuvimos viendo los derechos humanos correspondientes a la tercera generación. Para recordarlo se les voy a repetir. Son aquellos que surgen después de la Segunda Guerra Mundial para tener solidaridad y cooperación internacional, derechos como el derecho a la paz, derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, derecho al desarrollo, derecho a la identidad nacional y cultural, derecho al respeto y a la conservación de la diversidad cultural, derecho a la cooperación internacional y regional, derecho a un medio ambiente sano, derecho al equilibrio ecológico y derecho al patrimonio común de la humanidad, ¿verdad? Vimos también los derechos de cuarta generación, los derechos que surgen en virtud de todo este movimiento tecnológico que ha existido. Vimos el derecho al acceso de la tecnología de información y comunicación. Vimos el derecho también de estar conectado libre y universalmente, es decir, todos, chicos, todos los miembros del mundo universal, del universo, a las redes telemáticas. Vimos también el derecho a que se fomente el flujo e intercambio de información y derecho a la libertad informática. Esos son los derechos que estuvimos viendo el día de hoy. La próxima clase estaremos viendo la clasificación de los derechos humanos, pero atendiendo a su objetivo y al contenido, es decir, a los fines que persigue y a la esencia de cada uno de estos derechos. Eso es lo que vamos a estar platicando, chicos, ¿sale? Les quiero comentar antes de terminar la clase del día de hoy que es muy importante que ustedes le pongan empeño a esta materia dentro de su formación profesional, porque es una de las materias que son parte fundamental de la filosofía que persigue el trabajo social como
ciencia, ¿verdad? Es parte fundamental de lo que persigue el trabajo social dentro de sus fines, dentro de los objetivos que éste tiene con su existencia, ¿verdad? La dignidad humana y el respeto a los derechos humanos son esenciales para el trabajador social y para el ejercicio del trabajo social. De ahí su importancia, de ahí el hecho de que ustedes tengan que estudiar con empeño este tipo de temática para hacer y facilitar y ejercer su licenciatura con responsabilidad, con honestidad, con ética y con respeto siempre a la dignidad humana que tenemos como miembros e individuos de la raza humana. Bueno chicos, pues ha sido un gusto saludarlos el día de hoy, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase.